Hola a todos. El día de hoy mi compañera Lina Marcela Saldarriaga y yo, Diana Catalina Román, les hablaremos de un tema que dentro de la educación ha tenido lugar a lo largo del tiempo, la escuela. Específicamente hablaremos de los factores que en ella perviven y que impiden optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que tanto docentes como estudiantes puedan obtener mejores logros tanto en la vida académica como en el ámbito personal. Debemos entender que la escuela no solo debe formar para lo académico científico, sino que principalmente lo debe hacer para la vida misma. Sin embargo, hoy en día la escuela se preocupa más por lo primero mencionado, es decir, por los factores académicos. Ahora bien, el día de hoy hablaremos de la manera en que la escuela es entendida desde una perspectiva paradigmática. Para esto tendremos en cuenta el texto Territorios y Cartografías de la Educación de Carlos Calvo, en el cual nos muestra la importancia que tiene desescolarizar la escuela para avanzar, no solo dentro de los proyectos educativos institucionales, sino para la construcción del sujeto y por ende de la sociedad. La visión paradigmática de la escuela trae consigo una serie de sucesos que están vinculados, pero el día de hoy los abordaremos uno a uno para clarificarlos. Podemos decir entonces que desde esta perspectiva, los docentes entienden la escuela desde una visión muy limitada y tradicionalista de la educación. En tanto, sus prácticas no trascienden el territorio escolar, es decir, son procesos intramurales que restringen las posibilidades de nuevos aprendizajes, generando consecuencias no tan favorables para los actores del acto educativo. En segundo lugar, abordaremos cómo la escuela suprime las subjetividades del estudiantado, es decir, los saberes que se imparten son homogeneizados, no se tiene en cuenta la heterogeneidad que es inherente a las formas de ser y por ende al conocimiento. Y en tercer lugar, hablaremos de la metodología predominante en la escuela, que es la sistematicidad y la medición. Esta ha llevado a la enajenación del estudiante y también del profesorado. Al final concluiremos haciendo énfasis en los parámetros que permiten desescolarizar la escuela y concebirla de una manera más amplia de lo que la concebimos hoy en día. Mi compañera Lina les va a hablar del primer aspecto a abordar, que es la mirada docente en la educación tradicionalista. El personal docente se ha visto permeado por múltiples dinámicas que directa o indirectamente rodean y afectan la escuela. En ese sentido, hablar de la manera en que asumen la enseñanza y el aprendizaje en la actualidad los docentes es hablar de aquello que sería posible mejorar. Entremos en materia. En la mayoría de las escuelas se mantiene la tendencia a conservar las dinámicas que han prevalecido durante muchos años. Esto porque institucionalmente se cree que es lo mejor para el contexto en el que se atiende o porque, como se dice coloquialmente, es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. De esta manera se cierran las posibilidades a nuevas estrategias didácticas y metodológicas que podrían generar incluso mejores resultados. Por ejemplo, cuando en una escuela enseñan a los niños de primero a leer y a escribir con el método silábico, y las profes afirman que no implementan otro método porque este es el más acorde, y están invisibilizando así que dicho método puede tener desventajas grandes en los procesos de aprendizaje de muchos niños, tal como la significación de las palabras por separado sumado a la mecánica y repetición del método. Pues en este método el niño comprenderá la letra en tanto unidad silábica, pero le será difícil para posteriormente generar una semántica de la letra con relación a distintas palabras y de ahí, claro está, se le va a dificultar más la comprensión lectora. Entonces podemos afirmar que las estrategias que implementamos en el aula no solo afectan un proceso, sino que pueden afectar varios procesos al tiempo. Varias son las causas por las cuales los docentes se niegan a implementar nuevas estrategias. La primera y más notoria es la resistencia al cambio. La segunda es la subestimación del docente a las capacidades del estudiantado. Y en tercer lugar tenemos la comodidad por no tener que preparar nuevas clases, pues ya todo se tiene en la cabeza, es decir, dictar lo mismo en cada curso le resta esfuerzo. De esta manera, y como lo plantea Carlos Calvo en su texto Territorios y Cartografías Educativas, es una realidad
que en muchos lugares existen profesores que no hacen nada por enseñar bien, sino que se dedican a violentar a sus alumnos. Sin embargo, es de reconocer que esto también se debe a un asunto que tiene que ver con el paradigma escolar. Ahora mi compañera Diana nos hablará del segundo aspecto. Bien, en el segundo tema a abordar tenemos la supresión de subjetividades y homogeneización del saber. En la escuela convergen tantos estudiantes como mundos. Cada estudiante es un mundo único, distinto y subjetivo. Esto significa que cada uno siente, piensa y por ende aprende de manera singular. El acto de aprender no es el mismo para todos por igual. Por eso en la escuela se hace indispensable comprender esto, entender que los saberes deben ser acordes a las capacidades e intereses del estudiantado. La subjetividad, como lo explica Calvo, en la escuela no tiene lugar, pues genera caos y diferencia. Lo diferente da miedo a los docentes porque no están prestos a afrontar lo que esto implica. Planear, improvisar, readaptar y lo fundamental, investigar. Comprender la subjetividad del estudiante y la manera en la que aprende es aperturarse a nuevas posibilidades de enseñar y, ¿por qué no?, conseguir mejores resultados. Por ejemplo, cuando el maestro hace una pregunta a un estudiante y éste responde de manera equívoca o diferente, esa respuesta puede ser el primer paso para que el profesor pueda comprender cómo es que aprende su estudiante. De este modo podemos aseverar que entender las subjetividades de los estudiantes es una oportunidad para nuestras prácticas como maestros. De ahí que los errores de los estudiantes se constituyan como oportunidades de cambio en los aprendizajes. Ahora bien, en la escuela se priorizan los saberes académicos. Estos son los que rigen las dinámicas escolares, las cuales a su vez son estandarizadas en relación a sus saberes, es decir, la mayoría de veces se dictan fuera del contexto del estudiantado y bajo condiciones lineales, lo que hace que éste se adhiera a dichas dinámicas más por el régimen de la escuela que por gusto. Abordar las temáticas escolares fuera de la realidad social del estudiante es invisibilizar las subjetividades, las formas de ser y de vivir de cada uno de ellos. Por tanto, es válido decir que legitimar los intereses y las diferencias cognitivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje da lugar a relaciones intersubjetivas, en las que se puede generar conocimiento colectivo y comprensión del otro, como también se puede entender que el estudiante es protagonista en su propio proceso de aprendizaje con ayuda de los demás. Ahora mi compañera Lina va a abordar el tercer aspecto mencionado inicialmente. Lina. Como bien lo mencionamos anteriormente, la escuela es tendiente a priorizar los procesos sistemáticos y los de medición. Calvo en su texto dice que el aprendizaje de los aprendizajes culturales, los conocimientos culturales y del medio se dan de forma espontánea. Este aprendizaje no tiene un orden lógico ni planificado. Simplemente se aprende lo que se considera interesante y necesario. Por ejemplo, los valores éticos y estéticos, las normas sociales de comportamiento, las distinciones entre lo personal, lo privado y lo público, todo lo cual implica haber sido capaz de realizar complejas inferencias lógicas y de crear argumentaciones divergentes para encontrar la solución a algún problema. Estos conocimientos no generan angustias, puesto que se han adquirido de una forma espontánea, lúdica y, claro está, necesaria. En este punto es donde debemos preguntarnos, ¿y si la escuela abordara saberes académicos de manera sistemática, qué pasaría? Probablemente los estudiantes tendrían otras oportunidades de aprender y de mejorar sus procesos, lejos de la restricción y la coerción que implica la sistematicidad y la estandarización de los procesos educativos. Ahora bien, es de tener claro que la sistematicidad tiene un fin, que es la adquisición de saberes, lo cual debe estar comprobado por medio de la evaluación. Y es la evaluación otro de los grandes males dentro del sistema escolar, pues esta se ha llevado a que los estudiantes aprendan para el momento en el cual deben responder al cuestionario o a la prueba. Aprender de esta manera hace que los conocimientos sean poco significativos,
vacíos y por tanto se olviden pronto. La medición inter como extrainstitucional ha estandarizado el saber en su máxima expresión. Ahora Diana nos va a empezar a compartirnos algunas de las conclusiones que sacamos con base a lo que hemos expuesto hoy. Claro que sí. De acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente, entonces debemos asumir que para entender la escuela desde otra perspectiva distinta a la paradigmática, es necesario y fundamental desescolarizar la escuela. Así que debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, romper con la educación tradicional. El maestro dejará de lado la posición verticalista y asumirá relaciones horizontales con sus estudiantes, en las cuales se legitima el saber del estudiante, es decir, el saber del maestro no será el único saber. También el conocimiento del estudiante y sus saberes previos serán tenidos en cuenta dentro del aula y en la construcción colectiva del conocimiento. Por otra parte, el maestro incluirá otras estrategias con el fin de lograr nuevas experiencias tanto para sí mismo como para el estudiantado. Las actividades estarán relacionadas con la realidad social de los educandos, de modo que estos saberes les serán más próximos y por ende más fácil resignificarlos. Lina. Distintas subjetividades que convergen en la escuela. Las instituciones deberán comprender que los estudiantes tienen intereses distintos y que se deben potencializar, trabajando con base en esos intereses. Promover el desarrollo individual de los estudiantes, garantizando que la estadía en la escuela sea agradable, apropiada y productiva para su crecimiento personal y familiar. Por último, tenemos aspectos a tener en cuenta relacionados con la sistematicidad y la medición, aspectos que debemos erradicar de raíz. El proceso de enseñanza-aprendizaje será mediado por las necesidades que vayan surgiendo en dicho proceso, bien sea de parte de los alumnos o del profesorado. Es decir, la espontaneidad debe ser tenida en cuenta dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los saberes no serán impartidos con el fin de ser medibles, ni mucho menos bajo el precepto de competencia, ya que cuando esto sucede se crean las individualidades y las rivalidades, que surgen cuando se les cataloga a los estudiantes como buenos o malos. Recordemos que dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje no hay estudiantes buenos ni malos, simplemente hay intereses diferentes y también formas de aprender. La evaluación ya no será cuantitativa, será cualitativa, ya que se buscará resaltar las cualidades y atributos de los educandos. Por último, diremos que desescolarizar la escuela dará lugar a concebir este espacio como un espacio de real aprendizaje, un lugar más tranquilo y ameno para toda la comunidad educativa. Con estas conclusiones damos cierre a nuestra exposición, esperando que las ideas socializadas hayan sido claras y acordes al propósito de la actividad. Agradecemos su atención. Muchas gracias, hasta pronto.